Yo quiero que empecemos con dos textos en la Biblia que van a ser fundamentales para lo que hoy vamos a ver. Hechos capítulo 15, o mejor, en el Antiguo Testamento, Amós capítulo 9, del 11 al 12, y vamos a leer luego Hechos 15, del 16 al 17. Dice Amós capítulo 9, del 11 al 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. Y luego en Hechos, Nuevo Testamento, capítulo 15, del 16 al 17, dice así: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Bueno, muy bien, esos dos textos van a ser la base de lo que vamos a ver hoy, que va a ser muy importante para que entendamos aquello de que podamos tener un corazón o pasión por la casa. Pero para ir a eso me encanta siempre tratar de reconstruir el contexto de qué es lo que está pasando aquí. Cuando uno va a la Biblia, uno se encuentra con algo que desde los inicios Dios siempre ha querido tener relación con el ser humano. Tan así fue que Dios nos diseñó a su imagen y semejanza, porque Dios ha querido que el ser humano tenga relación con Él, y por eso nos dio un espíritu para que tengamos relación, comunión a nivel ¿qué? Espiritual con Él. Dios no es un Dios que no quiere ser buscado. Por el contrario, cuando uno va a la Biblia, uno se encuentra que Dios siempre quiso que el ser humano tuviera relación con Él, se acercara a Él. El ser humano fue diseñado para adorar. Así fuimos diseñados los seres humanos. Siempre el ser humano terminará adorando a algo. Pueda que si no adora a Dios, ¿a quién terminará adorando? Uy, ese caso fue grave, pero bueno, al diablo, ese es un caso. Pero también podemos tener muchos ídolos, porque fuimos diseñados para adorar. Si ese espacio no se llena, el ser humano lo va a llenar ¿con qué? Con algo. Algunos adorarán su trabajo, otros adorarán ¿qué? A alguien. Y el problema es que si ese día es el día que les falle, grave la cosa. Otros, su adoración será ¿qué? El dinero, por ejemplo, o las posesiones. Y no que eso esté necesariamente malo, porque en la Biblia hay hombres y mujeres que tuvieron bendición. El problema era que eso fuera por encima de Dios. Entonces el ser humano fue diseñado para adorar. Usted siempre adorará algo. Usted conoce a alguien, usted se da cuenta que esa persona que algo adora. Porque la gente dice, yo no creo en la adoración. No, todas las personas adoran. Algunos adoran que el fútbol, ¿sí o no? Y eso es una cosa, pero eso es una cosa tremenda, ¿no? Hay países de países. Hablaba yo con gente de Argentina y eso, Argentina, eso es una pasión, pero eso es una cosa de una emoción que uno no alcanza a entender la pasión de los argentinos. Pero eso es adoración. ¿Por qué los seres humanos, insisto, fuimos diseñados para qué? Para adorar. Solo que el punto es ¿cuál es el objeto de mi adoración? ¿Dónde yo tengo mi adoración? Ahora, uno por ese lado, pero por otro lado, cuando uno va a la Biblia, uno se encuentra con una palabra clave que hoy la leímos. La palabra clave se llama tabernáculo. Cuando uno va a la Biblia, uno se encuentra que por lo menos hay dos tabernáculos hechos por un ser humano. El primero es el famoso tabernáculo de Moisés. En el Antiguo Testamento, cuando Israel sale rumbo hacia la tierra prometida y va por pleno desierto, yo a veces digo, Dios mío, si en estos días uno sentía como calor aquí, ¿cómo habrá sido en la época? Aunque iba la nube con ellos, dicen, pero yo creo que esa época de desierto tuvo que haber sido terrible. Y el pueblo iba en el desierto, y en el desierto Dios le habla a Moisés que construya que un tabernáculo.
Y ese tabernáculo, que hoy en día usted lo encuentra en internet, usted busca tabernáculo de Moisés y aparece cómo se cree que era el tabernáculo de Moisés. Dios se lo muestra a Moisés cuando él sube al monte y allá le muestra. Y cuando Moisés, es más, recordemos que cuando Moisés se demora en el monte, por acá el pueblo empieza a ¿qué? A desorganizarse, y Dios le dice a Moisés: baje rápido porque esos sinvergüenzas están yendo para otro lado. Pero el tabernáculo de Moisés fue revelado por Dios y fue hecho con el propósito de que el ser humano se pudiera acercar a Dios. ¿Cómo era más o menos el tabernáculo de Moisés? Tenía una serie de elementos que en la profecía dice que esos elementos apuntaban ¿a quién? A Jesús. Por ejemplo, en el tabernáculo de Moisés había algo llamado los panes, ¿cierto? Unos panes que se ponían en una mesa y Jesús dijo: yo soy el pan de vida. En el tabernáculo había un candelabro, el famoso candelabro de 7 brazos, que iluminaba, y Jesús dijo: yo soy la luz. Obviamente el tabernáculo tenía una puerta y Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará vida eterna, por allá en Juan capítulo 10. Todo lo que había en el tabernáculo era una imagen de lo que sería Jesús. Estaba un altar de bronce donde había un sacrificio. Bueno, Jesús es el sacrificio perfecto. Había un sitio donde se lavaban los sacerdotes las manos y Jesús dijo: ustedes han sido limpios por la palabra que los he hablado. Había toda una simbología cuando uno estudia el tema del tabernáculo, pero apuntaba a lo que iba a hacer Jesús siglos después. Dios siempre al pueblo le mostró como cosas de lo que venía más adelante, solo que algunos no entendieron de una manera más profunda. Entonces el tabernáculo de Moisés, construido por Moisés, dado por Dios, tiene una serie de elementos, pero además de eso, el tabernáculo de Moisés tenía o estaba dividido en 3 compartimentos. El primer compartimento era los atrios, y los atrios era donde entraba todo el mundo, entraban a los atrios. El siguiente compartimento se llamaba el lugar santo. Solamente, claro, entraba un sacerdocio especial, Dios llegaban, cambiaban los panes todos los días, se encendían. Había algo llamado el altar del incienso, que echaba incienso todo el tiempo, que tiene que ver, siempre que usted ve incienso en la Biblia, la simbología es oración, la oración que se lee. Y entonces iban y cambiaban, organizaban, pero el sacerdote, y había un lugar mucho más específico y mucho más sagrado llamado el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y a ese lugar, ahí sí que solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año a presentar ¿qué? El sacrificio por todos los pecados del pueblo. Entraba una sola vez y la gente se quedaba afuera como a la expectativa, porque si el sacerdote salía, quería decir que Dios nos había que tener un año de perdón. Tenemos un año de perdón. Pero el año siguiente el sacerdote volvía y entraba con un sacrificio y lo presentaba. Era toda una ceremonia. Jesucristo es el sumo sacerdote, pero también es el cordero que va a morir. Tiene que ver con esa simbología. Ese es el tabernáculo de Moisés. Pero hay otro tabernáculo que aparece en la Biblia, que es el tabernáculo de David. ¿Cuándo fue construido el tabernáculo de David? Fue construido cuando David llega al poder, después de que Saúl muere, y David quiere traer el arca a una tienda que él ha hecho. La palabra tabernáculo quiere decir tienda también. A propósito, el tabernáculo de David, como el tabernáculo de Moisés, fue construido a través de ofrendas que la gente daba para que se construyera el tabernáculo. El tabernáculo de David lo construye. Inicialmente le pasa algo terrible porque él intenta traer el arca, pero no la trae conforme al ritual que debía traerlo y mueren unos personajes por ahí. Alguien que intenta sostener el arca y muere. Y David dice: Dios mío, esto de traer el arca es serio. Luego David se da cuenta cómo hay que traer el arca y la lleva y pone el arca en un sitio llamado el tabernáculo
tabernáculo de David. Vamos a mirar exactamente la referencia. Es Primera de Crónicas 15:1, donde David tiene una tienda de campaña, un tabernáculo, y ahí pone el arca. Ese tabernáculo es muy distinto al tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés es una cosa, diríamos entre comillas, extraordinaria, con muchos elementos, con 3 compartimentos. Si alguien entraba al compartimento que no era, por allá en Levítico 10, si ustedes recuerdan o no lo han leído, 2 hijos de un sacerdote se metieron donde no era, en el tabernáculo, ¿y qué pasó? Dice que el fuego salió y murieron. Así era de serio cruzar esa línea. El tabernáculo de David no tenía divisiones. El tabernáculo de David se cree que solamente tenía una especie de tienda y estaba allí el arca. Pero hay otra cosa que tiene el tabernáculo de David que no va a tener el tabernáculo de Moisés. David resulta que organiza la oración. Y si usted lee el libro de Crónicas, Primera, Crónicas 23, 24, 25, David va a organizar una serie de cantores, de levitas, de música. Y entonces lo que se dice y se crea a la luz de la Biblia es que el tabernáculo de David había oración y adoración 24/7. Uno no alcanza a imaginarse cómo era eso. Había 24/7, había oración y adoración. Además de que se cree que el tabernáculo de David estaba cerca de donde David vivía. Se cree que si David se levantaba a las 1 de la mañana y abría la ventana, se escuchaba la música a esa hora de la mañana. Si alguien se levantaba a las 3 de la mañana, a lo lejos se escuchaba, siempre había un grupo de personas adorando y cantando. El tabernáculo de David es muy distinto. No hay divisiones, está el arca en el centro y todo el mundo podía entrar, y había adoración 24/7. Si usted lee esos textos, hay una cantidad de personas que estaban organizadas de tal manera que nunca el tabernáculo estaba solo. Pero hay una pregunta que yo me hice y que yo espero que tal vez usted también se la haga hoy, y es: ¿por qué dice Dios? Lo acabamos de leer en Amós capítulo 9 y Hechos 15. ¿Por qué dice Dios que Él quiere reedificar el tabernáculo de David? Sé que es muy evidente la palabra, pero pregunto, ¿qué es reedificar? Volver a hacer, reconstruir. ¿Por qué? A mí lo que me llamó la atención es: ¿por qué no dice Dios quiero volver a reedificar el tabernáculo de Moisés? Algo tiene el tabernáculo de David que no tenía el de Moisés, que fue lo que le atrajo la atención a Dios. No estamos diciendo que el tabernáculo de Moisés es malo. Lo que estamos diciendo es que algo le llamó la atención a Dios del tabernáculo de David que no había en el tabernáculo de Moisés. Y ese es el punto de lo que estamos hablando hoy, de lo que yo quiero simplemente desarrollar. 3 cosas que ya se las acabé de decir, pero que simplemente quiero ahora hacer énfasis. ¿Cuáles eran las características entonces del tabernáculo? ¿Por qué Dios dice: yo quiero restaurar el tabernáculo de David? Claro, no sé si a usted le ha pasado como cuando uno pasa un tiempo y usted dice: ay, yo extraño tal cosa. No sé si a usted le ha pasado que uno dice: ay, por ejemplo, a usted lo pueden atender muy bien en muchas partes, pero como yo se lo digo ya a Janet, y ya lo ha vivido en su momento, no hay comida como la de quién, la de la casa. Y en especial, porque hoy día yo veo muy buenos cocinando, y en especial la comida de quién, de la mamá. Eso sí. ¿Cierto? Depende. Depende, dice la mamá. Depende de cómo cocine, ¿no? Algunos son padres, pero y algunos dicen que cuando se migra muchísimo más, porque hay cosas que uno extraña, y las extraña porque hay una simbología, porque a veces no es la cosa como tal, sino lo que representa. A veces es eso.
que tratemos de más o menos humildemente tratar de entender a Dios. Hay algo que a Dios le atrae del tabernáculo de David. Y creo que lo que a David le atrae del tabernáculo de David es una opinión a la luz de la Biblia, es lo que acabamos de hablar. Primero, que era un lugar donde no había divisiones. En el tabernáculo de Moisés usted llegaba a hacer parte y no puede seguir de aquí. Y si sigue, ¿qué pasa? Probablemente fuego cae del cielo. Pero el tabernáculo de David era ¿qué? Abierto. Ahí hay un mensaje para la iglesia. Si Dios quiere restaurar el tabernáculo de David, que quiere decir restaurar la dinámica de la iglesia debe ser un lugar donde no hayan divisiones. Esa es la aplicación, punto número 1. La iglesia debería ser un lugar donde no hayan divisiones. No que no haya errores y pecados, porque lo veo, pero donde no se presenten, donde nosotros evitemos que se generen divisiones. Debería ser un lugar entonces de divisiones donde todos se puedan acercar. La iglesia debe ser eso. Es tremendo, pero a veces pasa en la iglesia y es una autocrítica para la iglesia, y es que a veces la misma iglesia se puede convertir en sectaria, en a quién le damos la bienvenida, a quién no, y cómo llega, y cómo apareció esta persona. Mire, les cuento algo rapidito. Yo hace algunos días tuve un sueño. Yo me lo comenté a Marta y se los puedo decir, los cuento. Yo tuve un sueño donde literal llegaba, imagínense que llegaba alguien muy famoso aquí a la iglesia. Muy famoso. Pero ¿sabe? Le voy a comprar le cuento una partecita del sueño. Pero ¿sabes qué habíamos hecho nosotros como iglesia? Habíamos rechazado a esa persona. Y habíamos que la gente iba a pensar, claro, ya me viene a humillar una cosa, y que yo no puedo creer que le estamos diciendo a esa persona. Y entonces yo me tuve que decirle, pero ¿por qué la estamos tratando así? Era increíble, era como una rabia, porque había llegado esa persona y como que tenía mucho, pero ¿por qué llegó acá? Yo decía, Señor, ¿qué nos quieres enseñar? Y es que uno puede querer que llegue gente y pueda que llegue gente y nosotros la rechacemos. Porque no nos gusta, porque no nos parece. Y eso puede pasar con la iglesia. Porque no encaja en lo que a nosotros nos parece. Y yo recuerdo que yo estaba tan apenado. Pues no puede ser que la iglesia. Entonces yo decía, Dios mío, no estamos preparados para recibir a alguien, porque estamos rechazando a la gente. Es un sueño que yo tuve. Después de unos tiempos de oración, yo decía, Señor, perdónanos, Dios mío, ¿qué fue que nos pasó? ¿En qué momento nos perdimos? Y el anhelo es salvar independiente de quién llega y de qué nivel llega. Creo que la iglesia se había portado terrible con esa persona, y esa persona se había sentido muy mal. Y entonces yo me quedé sorprendido de eso. Pero agrego algo mucho más fuerte. Porque yo le decía, ¿y qué puede ser eso, Señor? Si listo, puede ser alguien. Pero voy a algo mucho más fuerte. Puede ser el mismo Cristo como el ser más importante. Le voy a compartir algo que siempre se ha compartido y se ha usado con una buena intención, pero no es la explicación bíblica. Cuando usted lee Apocalipsis 3:20, se usa mucho para compartir de Jesús. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, abre la puerta y yo entro. Y ese pasaje se usa muchísimo para compartir de Jesús, pero el contexto de ese pasaje es distinto. Cuando usted lee Apocalipsis desde el 12 en adelante, dice, el Espíritu le habla a las iglesias, ¿se acuerdan? Dice, sí. Mensaje a la iglesia de Éfeso, mensaje a la iglesia. Ese texto es un mensaje
para una iglesia. La esencia de la explicación es: esa iglesia dejó fuera a Jesús y Jesús quiere entrar. O sea, el contexto de ese texto es porque en cada punto le llama la atención a la iglesia. Cuando llega a esa iglesia, Jesús dice: yo quiero entrar, pero ustedes no me quieren dejar entrar. O sea, es una iglesia que ¿qué? Que entre comillas se esforzó a Jesús. Una iglesia puede seguir caminando creyendo que es iglesia, pero Jesús ya no es el centro. Es el pastores, líderes, cualquier otra cosa. Pero el contexto del texto es Jesús hablándole a una iglesia que dice: yo quiero entrar. ¿Se acuerdan del texto de por allá? Está en Cantares. Dice que el amado tocó la puerta de la amada. Y la amada estaba ¿en dónde? En la habitación. Y el amado dijo: ábreme, esposa mía, amada mía, perfecta mía, ábreme la puerta. Pero ella que dice: ay, estoy en la cama, me tengo que poner los zapatos otra vez. Esa es la versión, ¿no? Sí. Esa es la misma simbología, ¿cierto? De un Dios que quiere entrar. A ver, se lo voy a poner de la siguiente manera más fuerte. Imagínese que usted un día llega a su casa. Usted llega, después pongamos aquí la víctima, Cara, que se te fue a Cara. Cara llega a la casa y escucha, el vigilante le dice: mi hermano, pero hay una fiesta en su apartamento. Es que tremenda, ¿no? Y usted Cara se emociona y está feliz, y llega y hay una fiesta y le están celebrando el cumpleaños. Cuando de repente Cara entra y a la distancia ve que hay una torta antes de entrar y dice: feliz cumpleaños a ti, y le están cantando el cumpleaños a Cara, pero Cara dice: pero yo no estoy allí. Y todos están felices. Y Vivian y Larina están: ay, feliz cumpleaños. Pero Cara dice: pero ¿qué están haciendo si yo estoy acá? Claro. Ese es el contexto. Con este ejemplo mucho más claro, la iglesia puede terminar algo muy delicado, celebrando a Cristo, celebrando la alabanza, y el Señor está afuera. Y por eso el tabernáculo también tiene ese énfasis. El énfasis de bienvenidos todos, y el otro énfasis es el arca en el centro, que para nosotros es Cristo en el centro de la iglesia. Y por eso creo que a Dios le encanta el tabernáculo de David, porque tiene una sola cosa y está ¿en dónde? En el centro. En el otro hay muchas cosas, en este está en el centro, el arca, que es Cristo para nosotros en nuestro caso. Dios quiere edificar en una iglesia sin tantas divisiones. Dos, que Cristo esté en el centro, que Él esté en el centro, que celebremos porque Él está, no que celebremos y Jesús diga: no, pero yo no estoy ahí en esa parte de tu vida. Y creo que por eso a Dios le llama la atención tremendamente el tabernáculo de David, porque de la misma manera, miren, si usted se pregunta: ¿y de qué se trata la iglesia? La verdad, la iglesia se trata de Cristo en el centro. Todo lo demás son cosas adicionales, pero la iglesia se trata de que Cristo esté en el centro. Aquí todo se trata de Él. Todo se trata de hacer las cosas conforme a lo que Él estableció. No se trata de lo que yo quiero o ustedes quieran, se trata de lo que Él quiera. Él en el centro. Cuando una iglesia saca a Cristo del centro, le va para otro lado, y créanme que yo sé de qué le hablo. Entonces, por eso a Dios le encanta el tabernáculo de David. Un tabernáculo muy sencillo, sin divisiones, sin complicaciones. Bienvenidos todos. 2, Cristo en el centro. Y 3, esto es tremendo para que nos preparemos ya para orar: adoración y oración 24/7.
La Biblia dice que cuando David fue a traer el arca, y mientras traía el arca, David empezó a ¿qué? A bailar, si algunos recuerdan. Eso está en 2 de Samuel capítulo 6, 14, 15, 16 hasta el 23. Les dejo la referencia. 2 de Samuel 6, del 14 al 23. Y David está bailando, está feliz, están trayendo el arca. Pero hay un fenómeno que sucede, y esto por favor pónganme muchísima atención. La esposa de David lo ve a la distancia desde el palacio y ve que su esposo está feliz, y casi que se dice que se quita las ropas reales y está feliz danzando, y la gente está feliz. Hay como una especie de caravana, están felices porque el arca está llegando. Pero cuando se acaba la celebración y David llega a la habitación, al palacio, Mical le dice: mire lo que hizo, a usted no le da pena. ¿Qué hace el rey quitándose la ropa real? ¿No le da vergüenza? ¿Y saben qué le dice David? No me... Pues esta es mi versión, ¿no? Léalo, ¿no? Porque David dice: no me importa. Porque sabe una cosa, yo lo hice ¿para quién? Yo lo hice para Dios. Y lo hice para Dios porque recuerda que Dios no escogió a tu papá, me escogió a mí. Y yo esto lo hice para Dios. No importa que digan que el rey se quitó la ropa real, yo lo hice para Dios. Y hay algo que yo nunca le había puesto atención como esta vez le puse atención. Y la Biblia dice que a causa de esa manera como Mical trató a lo que hizo David y su desprecio por la adoración, dice la Biblia que Mical a partir de ese día no pudo dar hijos y se volvió ¿qué? Estéril. Quiere decir que una iglesia donde la oración, la adoración no sea importante, es una iglesia que se vuelve, creería yo, estéril. Pero llevemos eso a nuestra vida personal. Si en su vida no hay oración, si en su vida no hay adoración, es posible que usted esté viviendo el fenómeno de Mical, que es aquellos que no entienden ni valoran lo que sucede a nivel espiritual. Pero voy más allá, y se lo digo con cariño, por favor, la idea no es que usted hoy salga mal en crisis. Si usted es de los que dicen: cuando se acabe la alabanza llego. No, pero es que no es un escándalo. Ay, eso no. Tenga en cuenta esto, porque usted puede llegar a cometer el error de Mical. El tiempo del mensaje es importante, pero yo le quiero decir que el tiempo de la oración y la adoración es muy importante. Porque es la parte, el mensaje Dios nos da a través de su palabra. La oración y la adoración nosotros le damos a Él. Increíble. Mical desprecia eso. Mical no valora eso. Mical no entendió por qué el rey se pone a bailar y a danzar y a adorar a Dios. Y eso dice el relato bíblico que trajo esterilidad a la vida de Mical. Por eso Dios dice: yo quiero reedificar ese templo. Porque ese tabernáculo mejor tiene unas cosas que no tiene el otro. Y yo creo que de la misma manera ese mensaje es hoy para nosotros. Yo creo que Dios quiere reedificar una iglesia sin muros, sin tanta complicación, abierta a que lleguen las personas que van a llegar como usted, con fallas, con errores, que podamos recibirlas. Una iglesia que nos ayude a mantener la centralidad de Cristo, para uno no desviarse. Y 3, una iglesia que disfrute de la adoración. Yo espero en el nombre de Jesús que después de este tema usted cada domingo llegue que va a llegar temprano para disfrutar de mi tiempo, porque estoy entendiendo lo que eso significa. Porque David construyó una alabanza 24/7, es el único que lo ha hecho,
Y eso dijo Dios, yo quiero volver a tener ese tipo de tabernáculo. Yo quiero volver a tener ese tipo de sitios. Dios anhela tener eso. Dios anhela tener eso. Pero no solamente a nivel congregacional, a nivel personal. Si no lo es, empiece, ore y conviértase en una persona que disfruta de tiempos a solas. Al inicio va a costar, usted se va a cansar, se va a dormir, pero sea una persona que entre en la presencia de Dios. En YouTube hay música de todo tipo. Escríbame, yo le recomiendo, o a sus amigos aquí. Pero usted diga, voy a tener una carpeta. Yo tengo una carpeta de canciones que yo no pongo acá, porque son muy personales, te digo, porque para una alabanza hay canciones que son de dominio público, congregacionales, hay otras que tienen otras características. Pero hay esas cosas como que es entre Dios y yo, ¿ya? Y yo le invito a eso. Y yo hoy, con temor, lo puedo decir que si algo hasta mí hoy me ha sostenido en momentos muy, muy difíciles, es aprender a estar en la presencia de Dios en oración y en adoración. Algo sucede. ¿Qué es tener pasión por la casa? Tiene que ver con eso, con que podamos ser un tabernáculo como Dios quiere, como el que Dios anhela. Yo creo que a lo largo de la historia hay iglesias que Dios anhela volver a tener. Hay tabernáculos como el de David. Y qué bueno que nosotros podamos copiar en el buen sentido de la palabra ese anhelo de Dios. Tal vez no vamos a poder tener una adoración 24/7 porque la dinámica es distinta, estamos en un lugar inclusive que no es de nosotros, pero sí podemos crear dinámicas a nivel personal. Pero y los espacios que tengamos como iglesia, venga, participe, disfrute de ese tiempo, porque esa es el tipo de pasión por la casa que Dios quiere tener. Vamos a orar, familia. Vamos a darle gracias a Dios por ese tiempo. Señor, te damos